Buenos días, vamos a continuar en este día con la unidad número 5 de la materia del crecimiento 1. De la unidad 5 a la 8, como ya he mencionado, vamos a basarnos en el material de una iglesia con propósito y vamos a hablar en esta unidad específicamente de cómo edificar una iglesia con propósito. Buscamos que en esta unidad como objetivo que el estudiante comprenda la importancia de edificar una iglesia con propósito y así como las maneras de poder lograrlo, ya que esto constituye el fundamento de una iglesia saludable y por lo tanto que crece. Las tareas para esta unidad están descritas en las actividades que corresponden a esta unidad en la página 59, para que puedan entonces considerar lo que ahí dice y presentar sus tareas en este punto. Entonces, hablamos de cómo edificar una iglesia con propósito. Se trata de establecer un fundamento para el crecimiento. Y para esto, entonces, vamos a ver a través de esta unidad, ¿verdad?, cómo lo podemos lograr, cómo podemos establecer un fundamento para el crecimiento, un fundamento que sea firme, una base, ¿verdad?, un cimiento que sea sólido y que nos permita poder, entonces, crecer como iglesia. La pregunta correcta que nos hacemos es, o que debemos hacernos es, ¿qué está deteniendo el crecimiento en la iglesia? ¿Sí? O en mi iglesia. ¿Qué está deteniendo el crecimiento en mi iglesia? Porque lo normal, como hemos dicho, es que la iglesia pueda crecer. Esto es lo que se espera, esto es lo natural, esto es lo que debe ser parte del proceso natural de una iglesia que crece y que se desarrolla. Pero es bien sabido que hay obstáculos, hay enfermedades, hay situaciones críticas que en algún momento entonces pueden detener el crecimiento. Y como líder tú te puedes preguntar, ¿verdad?, ¿qué es aquello que está entonces deteniendo el crecimiento en la iglesia que pastoreo? El crecimiento reconocemos que viene de salud. Cuando en la iglesia hay salud, como también en un cuerpo, el cuerpo humano está en salud, entonces hay crecimiento. Así también en la iglesia, si en la iglesia hay salud, se va a dar un crecimiento por sí solo. Pero la salud viene del balance, un balance, ¿verdad? Y por eso es necesario balancear los propósitos de la iglesia para que entonces podamos tener una iglesia en las condiciones necesarias o en las mejores condiciones posibles para poder entonces tener un crecimiento que vaya dándose en la iglesia. Pero para esto entonces partiendo de aquí vamos a definir, ¿verdad?, lo que es conducir. Y conducir porque la iglesia es conducida por algo o por alguien. La palabra conducir quiere decir dirigir, guiar o controlar a algo, ¿verdad? Uno cuando va, por ejemplo, manejando un vehículo, lo va dirigiendo, lo va guiando o controlando por donde quiere llevarlo. En este caso también la iglesia es guiada, es dirigida, es conducida por algo o por alguien. Cada iglesia es controlada o es conducida por alguna fuerza o por alguna personalidad. Hay diferentes cosas que pueden entonces conducir a una iglesia. Por ejemplo, puede una iglesia ser conducida o controlada por la tradición. La tradición, hay iglesias que son conducidas por la forma en la que se han hecho las cosas. En estas iglesias parece que el lema que tienen es ¿no? Siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿sí? La meta parece ser perpetuar el pasado, que las cosas sigan siendo como siempre han sido, ¿sí? El cambio en este tipo de iglesias se ve como algo negativo, se ve como una amenaza a la seguridad de la iglesia. Y son iglesias por lo regular unidas por reglas, por regulaciones y por rituales. Pero sí hay iglesias entonces que están siendo conducidas por la tradición. Hay iglesias que están siendo conducidas por las personalidades o por la personalidad. La pregunta más importante aquí es ¿qué desea el líder? ¿Qué desea el líder? Y un problema que resulta en este tipo de iglesias que es conducida por alguien, ¿verdad?, por la personalidad más fuerte, más imponente. El problema es lo que determina la agenda de la iglesia son las necesidades e inseguridades del líder, en lugar de hacerlo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces es algo que no debiera ser, pero que sin embargo podemos encontrar iglesias así, de esta manera. La iglesia se detiene cuando el líder se marcha o se muere, porque aquel que impulsaba que las cosas se hicieran en la iglesia, pues simplemente ya no está, y por lo tanto entonces la iglesia está sin su motor que la impulse para seguir adelante. Hay iglesias que son controladas o conducidas por las finanzas. La pregunta que se hace en este tipo de iglesias es ¿cuánto va a costar? Cualquier actividad, cualquier programa, cualquier ministerio que van a hacer, siempre se preguntan ¿cuánto va a costar? Nada es más importante que esto.
Y el debate más acalorado, más difícil, es el presupuesto de la iglesia. Pero la iglesia no existe para producir ganancias económicas o materiales, por lo que el punto más importante en la iglesia debe ser qué es lo que Dios quiere para su iglesia, qué es lo que Él quiere, y no conducirnos porque si tenemos dinero lo hacemos o si no tenemos no lo hacemos, o cuánto nos va a costar, y eso va a determinar si lo hacemos o no lo hacemos, ¿sí? Hay iglesias que son conducidas por los edificios. Aquí lo que se busca es pagar y mantener el edificio, y es el punto más grande del presupuesto, ¿verdad? Iglesias que quieren tener un bonito edificio, o iglesias que son controladas por los programas, como la escuela bíblica dominical, el coro, los departamentos, la oración, etcétera, todos los programas. Entonces toda la energía se concentra en mantener los programas, se deja de desarrollar personas para simplemente llenar posiciones en la iglesia. Y pueden haber muchas otras cosas más por las cuales una iglesia puede ser conducida, cosas que desde luego no son saludables y no debieran estar, pero que por alguna razón iglesias son conducidas por estas fuerzas o por estas personalidades o por estas situaciones, o quizás otras que no hemos mencionado pero que están ahí presentes. Una alternativa bíblica que tenemos en cuanto a la conducción de la iglesia es que puede y debe ser una iglesia con propósito, ser una iglesia con propósito, y de esto se trata entonces esta unidad de poder ver y entender o llegar a ser una iglesia con propósito. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde que Jesús inició a edificar su iglesia lo sigue haciendo, y entonces nosotros podemos llegar a poder ser una iglesia con propósito en la que Jesús está edificándola, ¿verdad? Entonces vamos a proceder aquí a cómo podemos convertirnos en una iglesia con propósito, cómo nos movemos a lo mejor de ser una iglesia controlada por alguna causa o razón o persona que no puede ser lo correcto, lo mejor, a convertirnos entonces a llegar a ser una iglesia con propósito. Y hay tres cosas que vamos a decir aquí en este punto. Lo primero es que necesitamos determinar los propósitos de la iglesia, ¿sí? Para llegar a ser una iglesia con propósito, vamos o tenemos que determinar los propósitos de la iglesia. Ahora, tal vez te preguntas, ¿por qué es importante determinar los propósitos de la iglesia? Te presento entonces las siguientes razones para comprender la importancia de ser una iglesia con propósito. En primer lugar, un propósito claro propicia un buen ánimo. Un propósito claro propicia un buen ánimo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces lo que Pablo está combatiendo aquí es acerca del divisionismo que se está dando en la iglesia, o que se había dado, y estaban viviendo bajo este divisionismo en la iglesia. Los versículos que siguen hablan más explícitamente sobre eso, pero la clave para la armonía, según este texto, es estar unidos. Para vivir en armonía necesitamos estar en unidad, marchar todos juntos en una misma dirección, en un mismo propósito, en un mismo sentir, ¿sí? Pero si la visión de la iglesia no está clara, será una iglesia desanimada, será una iglesia dividida, será una iglesia en situaciones así, y lo que va a producir va a ser entonces desánimo. Si queremos nosotros que la iglesia pueda reactivarse, la iglesia pueda marchar como la Biblia enseña, como el Señor espera, entonces necesitamos tener un propósito claro, porque este propósito claro va a propiciar un buen ánimo entre todo en el ambiente de la iglesia, en el seno de la iglesia. Otra razón de por qué es importante determinar los propósitos para la iglesia es que reduce la frustración. Tomar decisiones en una iglesia movida por un propósito es más fácil y menos frustrante. La verdad es que puede haber frustración cuando no hay un propósito claro al cual seguir. La gente no sabe hacia dónde va, y por lo mismo entonces todo resulta en frustración. Dice el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La idea entonces es que puede estar en paz, o Dios lo guarda en paz, porque busca a Dios, confía en Dios, sigue a Dios, y entonces puede vivir así de esta manera. Pero también dice el profeta Isaías en otro texto: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Se encuentra frustrado
por las situaciones propias que se han dado en la vida y en el ministerio de este profeta, y por lo tanto entonces es una situación difícil de poder vivir y ministrar de esta manera. Pero una iglesia que tiene un propósito claro, un propósito definido, entonces reduce la frustración. No quiere decir que no vamos a encontrar frustración o cosas difíciles o tensas en algún momento. Lo que podemos decir aquí es que se reduce la frustración porque sabemos exactamente hacia dónde nos conducimos, porque hay un propósito claro que nos está guiando, controlando, dirigiendo hacia lo que la iglesia debe ser. La tercera razón de por qué debemos tener un propósito definido para la iglesia, un propósito claro, es que permite la concentración. Permite la concentración. Una iglesia concentrada tendrá un impacto mayor que una iglesia difusa. El ejemplo que tenemos aquí es la luz solar. La luz solar la puedes concentrar a través de una lente, ¿sí? A través de una lente. Y entre más concentrada esté, puede hacer un impacto mayor, al punto de poder incluso encender fuego. Pero la luz solar, cuando se encuentra difusa, no es capaz de poder hacer esto, solamente cuando se encuentra concentrada. Y cuando se concentra a un mayor nivel, puede incluso, ¿verdad?, poder traspasar otros materiales más fuertes como el metal a través del rayo láser, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que estar concentrada, ¿verdad?, en aquellas cosas que valen la pena hacer y desechar todo aquello que no le ayude a poder ser más efectiva en las cosas que hace. Un calendario abultado hace que la energía de una iglesia se vuelva difusa, o sea, muchas cosas por hacer hace que la iglesia se vuelva difusa y menos efectiva. Dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto entonces también se puede ver reflejado en la iglesia que tiene muchos programas o muchos ministerios para hacer y que entonces hace tantas cosas que en verdad no hace las cosas con excelencia, ¿verdad?, como debiera de ser. Hay que abandonar programas que ya no están cumpliendo sus propósitos, ¿verdad? O los propósitos por los cuales fueron creados. Para esto, pues necesitamos revisar todo lo que como iglesia estamos haciendo, ¿sí? El cuarto propósito, la cuarta razón, para tener un propósito claro, es que atrae la cooperación. Atrae la cooperación. El pueblo, cuando Esdras, ¿verdad?, se encontraba y Nehemías se encontraban construyendo a Jerusalén, le dice el pueblo: ten valor y dinos qué hemos de hacer para rectificar lo malo que hemos hecho, y de buen grado lo haremos. El pueblo quiso unirse porque había un propósito bien definido acerca de reconstruir Jerusalén, de poder poner los muros alrededor y poder de esta manera vivir más seguros. Sabía lo que estaba haciendo y el pueblo se unió, el pueblo cooperó. La gente se une a la iglesia que sabe hacia dónde va, que sabe hacia dónde se dirige, que tiene un propósito claro que determina su dirección o la dirección que lleva para entonces llegar a donde quiere llegar. La quinta razón de por qué debemos tener un propósito claro es que ayuda a la evaluación, ¿sí? Ayuda a la evaluación. Nos preguntamos aquí, ¿cómo se evalúa una iglesia a sí misma? Haciéndose estas dos preguntas. ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Y segunda pregunta, ¿cuán bien lo estamos haciendo? ¿Qué tan bien lo estamos haciendo? Y hay que encontrar la respuesta de acuerdo a lo que la iglesia está haciendo, ¿verdad? Una respuesta acertada, precisa, real de la condición en la que la iglesia se encuentra. Y entonces podemos evaluar a los ministerios, los programas, las cosas que están sucediendo en la iglesia, que se están haciendo. Entonces nos ayuda a evaluar. Si hay un propósito claro, sabemos qué cosas vamos a evaluar, ¿verdad? Y por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. La definición de los propósitos para la iglesia debe convertirse en la norma con la que usted va a medir la salud y el crecimiento de su iglesia. Por lo mismo, convertirse en una iglesia con propósito lleva tiempo. Toma tiempo el poder llegar a este punto de conducirse a través de un propósito. Pero este debe ser el enfoque, y aun cuando sea un tanto difícil y lleve tiempo y cueste trabajo y esfuerzo el poder hacerlo, bien vale la pena por los resultados que podemos tener cuando nos convertimos en una iglesia con propósito. También habla de cómo podemos definir el propósito de la iglesia.
¿Cómo lo podemos definir? Hay 4 cosas que nos dice respecto a esto. Lo primero es que podemos dirigir a los miembros en un estudio de los pasajes bíblicos sobre la iglesia, ¿sí? Dirigir a los miembros en un estudio de los pasajes bíblicos sobre la iglesia. Se puede hacer este estudio bíblico, por ejemplo, hablando del ministerio de Cristo en la tierra. Hablando aquí de qué dice la Biblia respecto a lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra. Y hay pasajes en los evangelios que nos enseñan respecto a esto, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos usar, ¿verdad? Es hablar de las ilustraciones de la iglesia, ¿sí? O las figuras que la Biblia o el Nuevo Testamento usa para referirse a la iglesia. Hay muchas figuras que se usan referente a la iglesia y presenta a la iglesia el Nuevo Testamento como la novia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como el rebaño de Dios, como la familia de Dios, etc. Entonces, estas ilustraciones pueden ser usadas para tener estudios bíblicos y algo Dios nos dice a través de cada una de estas figuras. Podemos dirigir a los miembros de la iglesia en estudios bíblicos referente a este tema. Otro ejemplo puede ser estudiar las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto, o la iglesia de Tesalónica, o la iglesia de Filipos, en fin, tantas iglesias que el Nuevo Testamento nos presenta, que nos ayuda entonces a poder ver y conocer más de cerca qué se encontraban haciendo estas iglesias, cuál era el propósito que tenían y que estaban llevando adelante, ¿sí? ¿Por qué hacían lo que hacían? En fin, preguntas como estas, encontrando las respuestas de lo que la Biblia dice referente a lo que cada iglesia estaba haciendo para el Señor. Podemos también usar como ejemplo los mandatos de Cristo. ¿Cuáles son los mandatos que Cristo dio a su iglesia? Y poder entonces hablar de ellos. Y bueno, pues aquí se sugiere una lista de versículos o pasajes bíblicos que nos pueden ayudar. Desde luego que hay muchos más, pero aquí en el material encontramos una lista, ¿verdad?, de pasajes que podemos usar para conducir a la iglesia a través de un estudio bíblico sobre lo que es la iglesia y lo que hacía la iglesia, ¿verdad? Y bueno, esto nos puede llevar un tiempo de varios meses, incluso estudiando, ¿verdad?, acerca de la iglesia. Otra forma de cómo definir el propósito es que usted se puede hacer 2 preguntas. Estas preguntas son: ¿qué debemos ser como iglesia? Esa es la primera pregunta. ¿Qué debemos ser como iglesia? El ser habla de la esencia de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, de aquello de lo cual está constituido, ¿sí? No se trata del hacer, sino del ser. Yo creo que el ser precede al hacer. La siguiente pregunta es esa precisamente: ¿qué debemos hacer como iglesia? ¿Sí? Y el hacer va a estar precedido por el ser de la iglesia. O la iglesia va a hacer aquellas cosas, o va a verse manifestado el ser de la iglesia en las cosas que hace. Entonces hágase estas 2 preguntas: ¿qué debemos ser? La Biblia le va a decir al respecto qué es la iglesia y también qué debe hacer. La tercera cosa para definir sus propósitos es que escriba algunos párrafos que digan todo lo que usted piensa que tiene que ser dicho. Después quite las palabras innecesarias. Por ejemplo, puede decir: la iglesia existe para amar a las personas. O la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo para servir a los demás. O para adorar a Dios. O la iglesia en el Nuevo Testamento es una iglesia que se encontraba adorando a Dios. Y todas estas expresiones usted las puede apuntar, las puede ir escribiendo. Después, quite las palabras o las frases innecesarias. Pero la idea es que apunte hacia los 5 propósitos de la iglesia, ¿verdad? Que se definen en la palabra pesca, ¿no? Proclamar el evangelio, la proclamación o la evangelización, la enseñanza o el discipulado, el servicio, la comunión y la adoración, enfocándose en estos 5 propósitos que la iglesia tiene. Y la número 4, de cómo se definen los propósitos, al final resuma las respuestas en un enunciado, en una sola oración. Es muy importante condensar la definición de su propósito en una sola oración. Esto es por razón de que si usted no lo hace de esta manera, entonces a su gente se le va a olvidar y no lo va a recordar fácilmente. Así que tiene que hacerlo en un enunciado, en una oración que sea breve, para que se recuerde más fácilmente por parte de los miembros de la iglesia. Pero también encontramos 4 características de una definición eficaz de propósito. Estas son las siguientes. Número 1, es bíblica. Una buena definición o una definición eficaz del propósito tiene que salir de la Biblia. Su fuente es la Biblia, que es la palabra de Dios.
Ahí encontramos claramente expresado lo que Dios dice a su iglesia que sea y que haga. La segunda característica es que es específica. Es específica, y tanto más específica se vuelve una definición de propósito, más eficaz es para la iglesia, más dinámica es para la iglesia. Tiene que hablar específicamente evitando generalidades, ¿verdad? Decir, por ejemplo, la iglesia existe para glorificar a Dios. Bueno, hay muchas formas de glorificar a Dios, esa es una manera muy general de hablar, ¿no? La iglesia existe para glorificar a Dios a través de, y entonces ya especifica más claramente a través de qué, ¿sí? La tercera característica es que es transferible, es decir, se puede pasar de una persona a otra, se puede transferir, ¿verdad? Se puede contagiar a los demás. Y la cuarta característica es que es mensurable, es decir, se puede medir, algo que es medible, algo que se puede entonces evaluar y medir. La iglesia con propósito en una declaración puede ser la siguiente: un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión hará crecer una gran iglesia, ¿verdad? Ese puede ser como un eslogan, ¿verdad? Como un lema que la iglesia tenga, o como el propósito también que puede tener para poder entonces saber, ¿verdad? Que debe de haber un gran compromiso de parte de la iglesia, de parte de cada cristiano, con el gran mandamiento, con la gran comisión, y desde luego, si hay este gran compromiso, va a hacer crecer una gran iglesia, un gran cristiano. Los 5 propósitos de la iglesia están dados en estas 2 declaraciones de Jesús, en el gran mandamiento y en la gran comisión. El gran mandamiento, expresado por nuestro Señor Jesús, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el gran mandamiento. Y el segundo es muy semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, según nos dice en Mateo 22, 37 al 40. Y luego la gran comisión, que también fue expresada por el Señor a sus discípulos, y dice exactamente en esta parte: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Entonces, de estos 2 mandamientos, se desprenden 5 instrucciones para la iglesia. Ama al Señor con todo tu corazón, eso es adorar a Dios, eso es adoración a Dios. Hay que amarlo con todo nuestro corazón, y cuando lo amamos entonces lo estamos adorando. Luego, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es ministrar o servir al prójimo. Se ama al prójimo cuando se le sirve, se demuestra este amor sirviéndole. Luego, id y hacer discípulos, esto sería ya la gran comisión: id y hacer discípulos. Entonces eso es evangelismo, es evangelizar. Para hacer discípulos hay que comenzar evangelizando a la gente. Después, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A través del bautismo se entra en comunión con la iglesia, se hace parte de la iglesia, y entonces hay ese compañerismo entre los miembros de la iglesia. Y después, enseñándoles que guarden, eso es discipulado, eso es enseñanza, ese es el proceso de desarrollo que se sigue para llevar a las personas desde donde están cuando conocen a Cristo hasta un estado de madurez espiritual. El ministerio de Jesús mostró estos 5 propósitos. En la oración sacerdotal que se da en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor expresa: yo te he glorificado en la tierra, eso es adoración. Pero el Señor sigue expresando en esta oración, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eso es evangelismo, hablar del amor de Dios, ¿verdad? Es lo que Jesús hizo. Las palabras que me diste les he dado, eso es discipulado, eso es enseñanza, es transmitir lo que él conocía acerca de Dios a aquellos que eligió como sus discípulos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Eso es comunión, es convivencia, compañerismo o relaciones del Señor con sus discípulos. Y luego, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso es ministerio. Él los manda, como vino también al mundo para servir a los hombres, los manda también a servir, ¿verdad? Y entonces se expresan aquí estas 5 instrucciones, ¿verdad? Estos 5 propósitos de la iglesia en el ministerio mismo de Jesús. La primera iglesia cumplió también estos 5 propósitos. En Hechos 2 vemos, del 41 al 47, vemos que se encontraba enfocada haciendo esto. Pablo también explicó estos 5 propósitos en Efesios 4, del 11 al 16. Así que a lo largo del Nuevo Testamento encontramos en diferentes ocasiones que se refiere, ¿verdad?, a los propósitos en los que debe de estar ocupada la iglesia. Porque la iglesia existe para celebrar la presencia de Dios. Eso se le llama adoración.
Y la Biblia enseña, por ejemplo, acerca de exaltar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. O dice también el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La iglesia tiene que estar cumpliendo este propósito de celebrar la presencia de Dios, de adorarlo a Él como Dios, ¿verdad? Pero también existe la iglesia para comunicar la palabra de Dios. Eso es evangelismo. Evangelizar nuestro campo de misión. El apóstol Pablo, por ejemplo, expresó y dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia debe de encontrarse ocupada en realizar este propósito de comunicar la palabra de Dios, de decirle a otras personas lo que ellos han encontrado en Cristo, lo que nosotros tenemos y conocemos en Cristo. Pero la iglesia existe también para incorporar a la familia de Dios. Esta es la comunión o el compañerismo que debe de haber en la iglesia. Es el dar ánimo a nuestros hermanos, a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Es el estar juntos, unidos por medio de la fe en Jesucristo, formando la familia de Dios. El apóstol Pablo dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia existe para incorporar a la familia de Dios a las personas que van creyendo en Jesucristo. Pero también existe para educar al pueblo de Dios. Eso se le llama discipulado, ayudarlos a crecer, desarrollarlos para que alcancen madurez espiritual, llevarlos a un estado de plenitud de vida en Cristo. Se comienza, como toda persona, creyendo en Jesucristo, pero ese es el inicio para empezar el proceso hacia la madurez espiritual. Y entonces tenemos que educar al pueblo de Dios. Para eso existimos como iglesia. Y por último, la iglesia existe para demostrar el amor de Dios. Eso es ministerio, eso es servicio, es equipar a cada santo para el ministerio, para el servicio que debe de desarrollar. Dice la Biblia eso a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que cada uno sirva a Dios con los dones, talentos y capacidades que Dios le ha dado. A continuación vemos lo que es, por ejemplo, la definición del propósito de la iglesia, desde donde se escribe este material, y su propósito es el siguiente, se encuentra allí en un recuadro y nos dice de esta manera: traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia, desarrollarlos para que alcancen la madurez pareciéndose a Cristo, y equiparlos para su ministerio en la iglesia y para la misión de su vida en el mundo, de tal manera que se magnifique el nombre de Dios. Este es el propósito de esta iglesia y está claro y no es así largo, es una sola oración que refleja entonces los 5 propósitos que hemos visto y que hemos estudiado. Ahora, ¿qué hace que una definición del propósito sea eficaz? Nos dice 3 cosas al respecto. Primero, está establecida en términos de resultados más que en términos de actividad, ¿sí? Lo que se buscan son resultados más que actividades. Nuestro propósito es desarrollar vidas eficaces para la gloria de Dios. Ese es el resultado que buscamos. Eso es lo que queremos ver logrado en la vida de todo aquel que conoce a Jesucristo y quiere caminar con Él a través de la vida, en que pueda entonces conocerlo de tal manera que Cristo sea formado en Él, que Cristo sea una realidad. Y nuestro resultado, en ese caso, van a ser vidas cambiadas, vidas transformadas por el poder de Dios, por la presencia de Dios. Entonces no se está mencionando actividad, se está mencionando el resultado que se busca. Eso hace entonces que una definición de propósito sea eficaz. Pero la segunda cosa que la hace eficaz es que está redactada de una manera en que anima a todos los miembros a participar. La idea es que todos participen, todos se unan y contribuyan con lo que cada uno puede hacer para que entonces se logre hacer realidad el propósito que como iglesia tenemos. Y la tercera cosa que hace eficaz al propósito es que los propósitos están acomodados en orden de secuencia lógica. Fíjese, primero traiga a la gente, después edifíquela, después entrénela o capacítela y después envíela. Traer gente, edificarla, entrenarla o capacitarla y enviarla a servir y a testificar de Cristo en el mundo. Entonces, eso hace que sea eficaz un propósito, ¿verdad? Que pueda ser eficaz, que tengamos en cuenta y presente estas 3 cosas que hemos visto. Pero para convertir una iglesia con propósito,
No solo hay que determinar o definir los propósitos, también hay que comunicarlos. Y este es el siguiente paso aquí. El siguiente paso es comunicar los propósitos. Definirlos no es suficiente, también se requiere comunicarlos. Y la responsabilidad número 1 del liderazgo de la iglesia es aclarar y comunicar constantemente el propósito de la iglesia. Hay 5 formas o maneras para comunicar la visión y el propósito. La primera es que se pueden usar lemas, el uso de lemas, ¿sí? Puede usted inventar sus lemas basado en lo que la Biblia dice, ¿no? Para cada uno de los propósitos y enfatizarlos entonces, o ponerlos como en una parte visible donde la iglesia los pueda ver o leer, y entonces de esta manera, a través de ello usted está enseñando acerca del propósito. Otra manera para comunicar la visión, para comunicar el propósito, es el uso de símbolos, el usar símbolos, ¿sí? Símbolos que usted puede diseñar o hacer, o que puede encontrar a lo mejor incluso de alguna otra iglesia y quiera usted tenerlos como parte de. Pero los símbolos siempre atraen, ¿verdad?, la atención de la gente, de manera que pueda entonces identificarse con esos símbolos, hacerlos parte de. Tienen un poder de capturar la persona, de captar su atención y de poder entonces hacerlos suyos. También puede usted enseñar lo que la Biblia dice, enseñe la Biblia, enseñe las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia referente al propósito de la iglesia? Bueno, pues la Biblia nos dice claramente respecto de esto, enseñe usted eso. Otra forma o manera, ¿verdad?, de comunicar el propósito es ser específico. Hemos hablado de esto, cuanto más específico es, más dinámica se torna el propósito, o más dinámico se torna el propósito de la iglesia. Y por último, cuente historias, ¿sí? Cuente historias. Jesús contaba historias y enseñaba con historias. Usted puede, por ejemplo, contar historias de iglesias que se han conducido con propósito, y esto puede de alguna manera también inspirar a los miembros de su iglesia para que sepan que otras iglesias lo han hecho y que entonces usted también puede llevar a la iglesia en ese sentido. La gente tiene que conocer las historias de lo que Dios está haciendo o ha hecho en otras iglesias, en otros lugares. Algunas de las maneras en las que la iglesia ha comunicado sus propósitos es que todos toman la clase de membresía, la clase 101, por ejemplo, o usted puede diseñar su clase para enseñar acerca de los propósitos de la iglesia, qué es, para qué existe, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cuál es la estrategia o las estrategias que tiene para desarrollar a las personas para ser como Cristo en su forma de vivir. También puede usted predicar acerca del propósito, puede hacer énfasis mensual en cada uno de los 5 propósitos que tiene la iglesia, ¿verdad? Puede imprimirlo en el boletín de la iglesia, puede hacer artículos y folletos relacionados a esto. Usted puede enseñarlo de diferentes formas. No tenga temor de ser reiterativo. Nadie lo va a captar a la primera vez o con que solamente una vez lo enseñe. Repita las cosas una y otra vez de maneras nuevas. Practique lo que se le llama la redundancia creativa, ¿sí? Y bueno, el siguiente aspecto es, para llegar a ser una iglesia con propósito, para convertirse en una iglesia con propósito, el último aspecto es que aplique sus propósitos. Hay que aplicar los propósitos. No es suficiente definirlos, tampoco comunicarlos. Hay que aplicar los propósitos y usted debe de hacerlo en cada área de la vida de la iglesia. La clave a la aplicación es el balance, ser una iglesia balanceada. Si su iglesia no está balanceada, va entonces o no se enseña esto o no se visualiza esto, la iglesia se va a concentrar en el propósito que al pastor le apasiona más. A menos que haya una estructura o se haga una estructura o un plan intencional para balancear los 5 propósitos. Si al pastor le gusta la enseñanza, va a dirigir a la iglesia hacia este propósito. O si le gusta o se siente más atraído por el evangelismo, pues eso es lo que entonces va a hacer. O tal vez la adoración, pues entonces va a conducir a la iglesia hacia ese propósito. Para llegar a ser una iglesia con propósito, necesitamos estar balanceados en los 5 propósitos que hemos estudiado. Solamente una estrategia y una estructura con propósito pueden mantener el balance en la iglesia. Hablamos también en esta unidad acerca de 9 formas para hacer una iglesia con propósito, ¿sí? ¿Y cómo podemos entonces equilibrar estos 5 propósitos? Bueno, pues hay unos círculos que se usan.
círculos concéntricos que nos hablan de los diferentes niveles en los que se encuentran los miembros de la iglesia, se encuentra la iglesia, ¿verdad? El autor ve la comunidad como uno de los círculos, el de más afuera, y en la comunidad él dice que hay que hacer evangelismo. El blanco es la comunidad, el propósito es el evangelismo, en la comunidad se hace evangelismo. Pero entonces, con la gente que se evangeliza, entonces se mete al círculo de más adentro, en donde hay un compromiso mayor. Él le llama el blanco de la multitud. Y el propósito bíblico es la adoración. Con la multitud se adora. La multitud de personas que se congrega, que viene a la iglesia, ¿verdad? Para adorar a Dios. Entonces, hay un compromiso de asistir, ¿verdad?, a las reuniones de adoración que la iglesia tiene. Pero entonces la gente que llega a ser parte de la multitud se le mete en el círculo de más adentro, ¿verdad? Y esta es la estrategia que la iglesia sigue para comprometer a las personas para ser discípulos de Cristo, ¿no? Y el círculo de más adentro es la congregación, y con la congregación se tiene compañerismo. Se es parte de la congregación cuando la persona ha recibido a Cristo y ha sido bautizada. Y entonces para pertenecer a la iglesia tiene que cumplir con esos requisitos. Y cuando es parte de la iglesia, entonces tiene compañerismo con la iglesia, con los hermanos, con los miembros de la iglesia. Pero entonces se le mete en un círculo de más adentro que representa un mayor compromiso. Y aquí están los comprometidos. Los comprometidos es el blanco, ¿no? El blanco, el grupo de personas comprometidas. Y el propósito bíblico es el discipulado. A los comprometidos se les discipula para ayudarlos a crecer a imagen y semejanza de Jesús. Pero entonces los comprometidos se les lleva hasta el círculo de más adentro, el último círculo, que es el núcleo. Y con el núcleo se ministra, se sirve. Los del núcleo son gente totalmente comprometida que dan su tiempo, su esfuerzo, sus recursos y todo lo que tienen para poder servir a la iglesia y para poder servir a las personas afuera en el mundo. Es una buena estrategia que nos lleva desde donde se encuentran las personas en la comunidad hasta ser miembros de la iglesia totalmente comprometidos con el Señor y con su iglesia para poder hacer la misión que Jesucristo ha encomendado a su pueblo. Entonces, después de esto, nos habla de estas 9 maneras o formas de poder llegar a ser una iglesia con propósito. Un propósito a la vez, es el primero. Como una iglesia nueva, constrúyela con un propósito a la vez. Si estás sembrando una iglesia, entonces constrúyela con un propósito a la vez. Haga crecer su iglesia de afuera hacia adentro, en lugar de adentro hacia afuera. Vaya agregando un propósito a la vez. Vaya a la comunidad y evangelice, y entonces agregue este propósito, y después esa gente que evangeliza, reúnala para adorar a Dios. Después, y este es el segundo propósito, la adoración, y entonces ha hecho evangelismo, y tal vez en un tiempo a futuro, pues después de algunas semanas o quizás algunos meses, usted pueda reunir a esa gente que ha evangelizado para que adore al Señor, y después que adore, pues llévelos al círculo de más adentro, de mayor compromiso, entonces a ser parte de la congregación, a tener un compromiso con Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, a bautizarse, a ser parte de la congregación, a tener compañerismo entre los creyentes. Y entonces agrega el tercer principio. Para esto pueden pasar ya varios meses, ¿verdad?, para que agregue esto, y después disipule a los que ya han sido bautizados, disipúlelos, ¿verdad?, comprométalos a crecer espiritualmente hacia la madurez, y después, por último, comprométalos al servicio, ¿sí? Esta es la estrategia. Y como una iglesia nueva, entonces constrúyala con un propósito a la vez. Como una iglesia existente, agrega un propósito a la vez. Si tu iglesia ya existe, pues entonces ve agregando un propósito a la vez. La segunda forma para llegar a ser una iglesia con propósito es prográmese alrededor de sus propósitos. Usted debe diseñar o elegir un programa para cumplir con cada uno de sus propósitos para el blanco, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos en la página 70 un recuadro en donde en una parte viene quién es nuestro blanco, la gente, y el blanco es entonces estos 5 aspectos que hemos visto, ¿verdad? Estas 5 cosas: la comunidad, la multitud, la congregación, los comprometidos y el núcleo. En la siguiente parte viene cuál es nuestro propósito, o sea, el propósito, y aquí es el propósito bíblico. Con la comunidad se hace evangelismo, con la multitud se adora, con la congregación se tiene comunión o compañerismo, con los comprometidos se les disipula, y con el núcleo se sirve o se ministra. Y después viene cómo lo hacemos, es decir, el programa que usamos. En el caso de esta iglesia, pues usa como su programa para el evangelismo, la comunidad, eventos puentes, es decir, acercarse a las personas, crear un puente
para que la iglesia pueda entonces acercarse, tener amistad y Jesucristo pase a través de ese puente hasta la comunidad y los alcancen para Cristo, ¿sí? Con el propósito de adoración, el programa que se tiene es culto para los buscadores, cultos evangelísticos para poder presentar a Jesucristo a través del mensaje, de los cantos, de todo lo que se hace en un culto de adoración, desde luego dirigido a Dios, para adorar a Dios, pero también para alcanzar a la gente que no es cristiana, ¿sí? En cuanto al propósito de comunión o compañerismo, los grupos pequeños como programa. En cuanto al discipulado, el programa que se usa es culto de adoración de mediados de semana para enseñar a un nivel más profundo las Escrituras, para tener ese discipulado, esa enseñanza, ¿verdad?, con aquellos que están comprometidos a crecer. Y el propósito de ministerio, ¿sí?, de ministrar, con el blanco del núcleo que se ministra, el programa es capacitación avanzada para el liderazgo de la iglesia. Tener una capacitación cada mes, ¿verdad?, donde se reúnen para poder entonces enseñar lo que la palabra de Dios dice respecto de lo que es el servicio y motivar a la gente que está sirviendo. Los propósitos deben de entender que nunca van a cambiar, pero los programas cambiarán frecuentemente. Si su programa ya no cumple el propósito por el cual se creó, entonces cámbielo por otro programa. La tercera forma es eduque a su gente para el propósito. Edifique su ministerio de educación cristiana alrededor de sus propósitos, ¿sí? Esto quiere decir que pueda entonces saber hacia dónde se está conduciendo o hacia dónde está llevando a la gente. Lo que la iglesia hace, por ejemplo, es tener lo que le llama el Instituto para el Desarrollo de la Vida. Y hay una estrategia claramente elaborada desde llevar a la gente se usa en esa iglesia de Sallevat, el campo de béisbol como una estrategia para llevarlo a la primera y desde la primera base a la segunda, a la tercera y a la cuarta base, llevándolas por todo este proceso de discipulado, educando a la gente, ¿verdad?, llevándola para ser discípulo de Cristo. En el nivel 1 es crecer en Cristo, conocer a Cristo y crecer en Cristo, ¿verdad? En el nivel 2 es en el nivel 1 es conocer a Cristo, ¿verdad? Conocer a Cristo, conociendo a Cristo. En el nivel 2 es crecer en Cristo, llevarlos a desarrollar los hábitos que les permitan ir hacia la madurez espiritual. Y en el tercer nivel es sirviendo a Cristo, ayudarlos a descubrir sus dones, sus talentos, sus capacidades para ubicarlos en un ministerio de servicio al Señor, ¿verdad? Y después en el nivel 4 es compartiendo a Cristo, compartir a Cristo. Aquí es enseñarles a estar en misión con Jesús, a ser un discípulo que se enfoca en hacer nuevos discípulos para Jesús. Y como se trata entonces de llevarlo a través de este proceso, la idea es que lleguen hasta el final, a la cuarta meta, a la cuarta base, y puedan así entonces estar preparados, habiendo concluido todo el proceso y siendo discípulos que puedan reproducirse. Hay una nota aquí: no se recibe ningún crédito por las personas que se quedan en las bases. Hablándolo en ese sentido del béisbol, pues si una persona se queda en las bases, pues no se recibe ningún crédito, pero la idea es que termine, así como empieza, llegue hasta el final y terminar todo el proceso, ¿sí? La cuarta forma es comience los grupos pequeños en base al propósito. Usted puede tener grupos pequeños o células y entonces poder de esta manera, ¿verdad?, de hacer que todos participen en algún grupo y que todos estén unidos a un grupo donde se les enseñe, donde se les dé cuidado pastoral, donde se les ayude, ¿verdad?, en todos los aspectos de la vida que necesiten ellos ayuda, ¿verdad? Pueden ser grupos pequeños con diferente propósito o con diferentes cosas que se hagan. Algunos pueden ser a lo mejor para evangelismo, algunos otros para convivencia o compañerismo, algunos otros con otro fin o propósito. No necesariamente todos tienen que funcionar de la misma manera. Eso va a depender de cada iglesia, pero sí es importante poder entonces tener grupos pequeños y hacerlo en base al propósito. La número 5, haga una estructura en base a los propósitos. Organice a cada miembro laico y a cada miembro del personal en equipos basados en los propósitos. Cada uno con una tarea claramente definida y un grupo o un blanco también definido. Por ejemplo, el equipo de misiones. La tarea o el blanco que tiene es el evangelismo en la comunidad, ¿sí? El equipo de música y alabanza. La tarea y el blanco es la adoración con la multitud. El equipo de membresía. La tarea y el blanco
es comunión con la congregación. El equipo de madurez, la tarea y el blanco es el discipulado con los comprometidos. Y el equipo de ministerio, la tarea y el blanco es equipar al núcleo para servir. La forma número 6, el número 6, predique acerca del propósito. Predique acerca del propósito. Haga un plan anual de predicación, incluyendo una serie que se relacione con los 5 propósitos. Algunos ejemplos, por ejemplo, en cuanto a esto puede ser: su vida se diseñó con un significado. Esta es una serie para movilizar a la iglesia al ministerio, decirles o enseñarles o predicarles acerca de que Dios quiere que todo miembro de su iglesia, del cuerpo de Cristo, le sirva, ¿sí? Le sirva. Entonces, la vida de usted ha sido diseñada con un propósito. Otra serie puede ser los 6 niveles de la fe. Esta es una serie acerca de las circunstancias a través de las cuales Dios nos guía a nosotros los creyentes para ayudarnos a madurar, ¿sí? Entonces, hay circunstancias difíciles, desde luego. Dios nos lleva por medio de ellas para que por medio de ellas nos enseñe y nos ayude a crecer y a madurar. Otra serie puede ser aprendiendo a escuchar la voz de Dios, o aprenda a escuchar la voz de Dios. Una serie acerca de la adoración. Construya relaciones importantes. Puede ser una serie acerca de la comunión y el compañerismo en la iglesia. Y bueno, así pueden haber diferentes series, pero predique acerca del propósito. Número 7, haga su presupuesto en base al propósito. Haga su presupuesto en base al propósito. Categorice cada partida en el presupuesto de la iglesia de acuerdo al propósito que está apoyando o con el cual se relaciona. Es decir, lo que se busca es gastar el dinero que se reúne en la iglesia en los 5 propósitos de la iglesia y no solamente en alguno de ellos. Número 8, organice su calendario en base al propósito. Designe, por ejemplo, 2 meses al año para hablar de un énfasis especial en cada uno de los propósitos, ¿verdad? Entonces usted puede hacer eso si gusta, ¿no? Organizar su calendario en base al propósito. Y número 9, evalúe de acuerdo al propósito. Evalúe su iglesia usando los 5 propósitos como un estándar para medir lo que está sucediendo en la iglesia, lo que se está haciendo en la iglesia. Para asegurarse que usted tiene equilibrio y salud, hágase las siguientes preguntas. ¿Nuestra iglesia está haciendo lo que Jesús espera? Hay que plantearnos esa pregunta y encontrar la respuesta en base a lo que como iglesia estamos haciendo. Segunda pregunta, ¿estamos cubriendo los 5 propósitos de la iglesia o estamos desequilibrados, tal vez enseñando uno o enfatizando uno más que otro? Nos estamos enfocando mucho en evangelismo y estamos descuidando el ministerio de cada cristiano, o nos estamos enfocando mucho en la adoración y estamos descuidando el discipulado. Bueno, pregúntese eso y responda en base a cómo se encuentra la iglesia. Tenemos el ministerio de cada cristiano, pero realmente no estamos profundizando en la alabanza. Entonces encuentre las respuestas en base a cómo está la iglesia, ¿verdad? Y por último hablamos de las 4 prioridades de una iglesia, las 4 cosas que son prioridad para una iglesia. Lo primero, la primera prioridad es los propósitos de Dios. Toda iglesia es puesta por el Señor para cumplir los propósitos de Dios para ella, ¿sí? Entonces, esto es la prioridad. Después está la gente. La gente va a servir a los propósitos de Dios. Los que están dentro de la iglesia van a unirse a hacer realidad los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Después están los programas. La gente va a llevar a cabo los programas para cumplir los propósitos. Y por último está lo que es la propiedad o el lugar donde la iglesia se reúne. Entonces, esto ha sido esta unidad de estudio en donde hemos visto, ¿verdad?, acerca de cómo podemos llegar a ser una iglesia con propósito.